Muy buenas tardes. Como siempre, los convocamos a través de la plataforma digital y mucho más ahora en tiempos de coronavirus. Vamos a convocar y para dialogar en este momento con el gerente de la Cooperativa Eléctrica de Servicios, Mariano Moreno, del 9 de julio, que es el ingeniero eh, Fabricio Lostia, para hablar precisamente de cómo está marchando en tiempos de coronavirus la cooperativa, pero fundamentalmente por una aclaración que él se vio obligado a hacer a la luz de distintas consultas relacionadas con las formas de facturación, fundamentalmente en el tema de la luz. Fabricio Gustavo Tinetti, desde el estudio de Cadena 9, muy buenas tardes, bienvenido como siempre, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bien, bueno, ¿cuál fue la necesidad de salir precisamente a aclarar a los consumidores, a nosotros, la forma que se está facturando en estos momentos de coronavirus? Bueno, puntualmente nosotros, digamos, como es de público conocimiento, cuando empieza todo el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio, digamos, nosotros nos vimos obligados a no poder desarrollar algunas actividades de manera normal, como puede ser la toma de estado, la facturación y demás, debido a que no podíamos sacar el personal a la calle. Desde el organismo de control OSEBA, previendo esto y lo que dice en el contrato de concesión, que está permitido estimar los consumos en caso de fuerza mayor, como puede ser el caso de esta pandemia, y de esa manera, a través de una circular, la circular número 2 del año 2020, permiten hacer la estimación y además explican cómo hacerla, o sea, dan un mecanismo de cómo habría que implementar esa estimación. Eso trajo aparejado, en principio, que los consumos del periodo abril fueran consumos estimados, menores al consumo real, cerca de entre el 40 y el 60% en promedio del consumo real, con lo cual, cuando nosotros en el periodo mayo salimos a tomar el estado y se factura el estado real, se factura el consumo de mayo propiamente dicho y la partecita de abril que faltaba, que no se había facturado en ese periodo por el tema de esta pandemia. Eso trae aparejado que los consumos de mayo sean un poco mayores a los habituales, en algunos casos particulares muy superiores, porque si la estimación se hacía con el mismo periodo del año anterior, o sea, abril del 2019. Haciendo un prorrateo, o sea, dividiendo el mes en dos periodos, uno antes del aislamiento, o sea, antes del 20 de marzo, y otro posterior al 20 de marzo. El proporcional del consumo antes de la pandemia había que facturar solamente el 50%, y después del 20, que era ya en plena pandemia, en pleno aislamiento, proporcional a esos días había que facturar solamente el 20%. Si en un ejemplo de que un consumo en abril del 2019, como ha pasado, eran consumos muy bajos, porque había un comercio que no tenía actividad, o un alquiler que estaba, una casa que estaba vacía y después se habitó, bueno, por X razón, en abril del 2019 el consumo era bajo, el estimado de abril del 2020 iba a ser bajo, afectado aún por un porcentaje menor, entonces esa diferencia entre el valor estimado y el valor real se vio reflejado en los consumos de mayo, y trajo aparejado consumos altos y facturaciones altas. Con lo cual eso, por carácter transitivo, generó digamos una gran cantidad de reclamos de muchos usuarios,
y también el malestar, que es entendible porque uno no espera tampoco que le llegue una factura tan grande. También es cierto que en algunos casos esa estimación no vio afectado la facturación de muchos usuarios. En algunos se nota más, en otros no tanto. Pero sí genera, digamos, preocupación en la gente porque encima estamos hablando en una época que todos sabemos que está difícil, que los comercios no abren, que no se puede trabajar normalmente, que los ingresos no son los habituales, entonces que venga una factura un poco mayor a lo que uno esperaba, bueno, genera preocupación, malestar, y de hecho algunos usuarios lo han hecho saber a través de las redes sociales o a través de correos electrónicos que pusimos a disposición para que ellos hagan los reclamos. Y bueno, intentamos dar respuesta, pero entendíamos que por ahí explicarle cuál era la solución, perdón, el problema, cuál era la situación esta, era un poco para dar respuesta de manera general a todos los asociados que, digamos, se vieron afectados por esta medida que ya, bueno, vuelvo a repetir, fue indicada por el ente regulador. Bien, Fabricio, de tu relato, en mi opinión muy claro, se infiere que el periodo anterior todos hemos recibido, me incluyo como contribuyente ahora, o como consumidor, una factura inferior a una real, y ahora viene la actualización y por eso vemos esa compensación y por eso este monto elevado. Sí, sí, así es. Incluso, bueno, como decía hace un ratito, hay en algunos casos particulares que realmente, por casos puntuales, se vieron más afectados que otros. Algunos ni lo notaron, pero hay casos que sí, sumado, que a su vez uno quiere por ahí presentar las disculpas del caso de que no podemos tampoco atender al 100% las oficinas como se venía haciendo habitualmente por una cuestión de seguridad para el asociado, seguridad para el trabajador, seguridad también para toda la comunidad para que no se desarrolle este virus si es que se puede generar algún caso y esto podría llegar digamos, a masificarse. Entonces, bueno, es como que es una suma de muchas cuestiones. El malestar de que llegue una factura alta. Este diálogo, esta conversación para los convecinos de todo el distrito 9 de Julio, aquellos donde tienen cooperativas, como el caso de Quiroga, o de Odiñado, La Niña, o Morea, por citar algunas, que están dentro de la misma normativa del ente regulador de la provincia de Buenos Aires, a la que hacías referencia en el comienzo, y que también esa situación se puede estar reflejada en estas localidades, ¿no? Sí, sí, tal cual, digamos, es una normativa provincial que bajó el ente regulador y entiendo que todas las cooperativas están pasando por lo mismo. Realmente uno no puede dar respuesta como quisiera, vuelvo a repetir, porque estamos trabajando mediante turnos web, muchos no tienen acceso a web, tienen teléfono, o sea, pueden hacer reclamos por teléfono, pero es como que se juntó todo y realmente, bueno, esa fue la intención también de hacer este comunicado y explicarle a los asociados cuál fue el motivo y que nosotros nos estamos ajustando a una normativa provincial que dictaminó SEBA. Bien. En otro orden de temas, ¿cómo está desenvolviéndose en este momento las actividades de las 6 a la luz precisamente de lo que estamos hablando, que es la pandemia? Nosotros, desde el primer día, tomamos una postura que era cumplir de manera muy estricta los protocolos que nos indicaron desde la provincia y el municipio. Entendíamos que una cooperativa, una empresa de la comunidad como es la Mariano Moreno, tenía que estar a la altura de las consecuencias de apoyar al municipio en lo que pedía, porque nos parecía que era la manera de cuidar a la sociedad. Entonces empezamos las primeras semanas, obviamente las puertas estaban cerradas y se trabajó desde las casas de los operarios, de los operarios de los trabajadores administrativos,
se hizo todo un despliegue de conexiones a través de Internet, se instaló el sistema comercial en cada uno de las casas de los empleados, se hizo un sistema para derivar la llamada y que las personas puedan atender desde su casa, y a medida que se fue flexibilizando en diferentes rubros, nosotros también nos flexibilizamos, pero no al 100%. Entendíamos que, como indicaban los protocolos, era volver al trabajo en un 50%. ¿Qué significa eso? Digamos, en una determinada área donde determinados operarios hacen la misma tarea, la idea era que no se junten en el mismo lugar, en el mismo tiempo, sino que trabajemos de manera coordinada. Una semana un grupo, otra semana otro, y en el caso de que existiera algún caso sospechoso en alguna de las personas, digamos, poner en cuarentena a un solo grupo y poder seguir atendiendo con el grupo restante que no habría sufrido los casos de virus, ¿no? Eso trae aparejado que, si bien se está desarrollando de manera óptima, si se quiere, no estamos al 100% y como nos gustaría, pero estamos tratando de dar respuesta a todas los reclamos y las propuestas que hacen los asociados. Bien, bueno, hoy por redes sociales, cuando Cadena 9 fue adelantando este tema que ahora lo estás explicando más en detalle, decían, ya que hay personal de la cooperativa que lleva adelante la tarea de distribución de la factura, ¿por qué no aprovechan y van haciendo la medición del estado de consumo? ¿Esto es viable, esto es factible, esto es posible? En realidad es muy difícil hacer eso porque cada persona tiene su tarea específica, hay tiempos para realizar la tomada de estado, o sea, el proceso de facturación comienza con la lectura del estado. El toma estado que va y hace la medición en el lugar del consumo. Eso, a través de un memo colector, se recolectan esos datos, se baja al sistema y ahí recién se empieza a hacer la prefacturación con un control de los estados, que para que no haya errores, tratar de ir, digamos, peinando esa tomada de estado, para luego, una vez verificado todo este paso, directamente sí hacer la facturación. Una vez que se hace la facturación electrónica, recién ahí se puede imprimir la factura y posterior a eso hacer el reparto. Con lo cual, y en el momento que se está repartiendo esa factura, ya se está tomando el estado de otras rutas, o sea que se están haciendo, esos dos trabajos se están haciendo de manera simultánea, mes a mes, con lo cual no se podría hacer las dos cosas juntas. Y además por lo que se denomina normalmente de manera en las empresas hacer los cortes, ¿no? Y en este caso es la explicación que estás haciendo. Sí, tal cual, es así. Bien. Fabricio, ¿hay un otro tema de interés para nosotros, los consumidores, los vecinos de 9 de julio? No, en realidad que la cooperativa está haciendo el mayor esfuerzo en todas las áreas para poder cumplir, digamos, de la mejor manera los compromisos que tenemos con los asociados, ya sean las conexiones, las altas nuevas o desconexiones, algún reclamo. También tenemos, digamos, muy atrasado el tema de conexiones de Internet, que también por este tema donde al principio de la pandemia, como para hacer una conexión de Internet hay que ingresar a los domicilios, era, digamos, una de las tareas que más se nos complicaba, la cual después fuimos tomando recaudos y aplicando protocolos que nos permitieron ir de a poco haciendo conexiones. Una vez que habíamos normalizado las tareas, se dieron nuevos casos positivos y algunos sospechosos de coronavirus en la ciudad, con lo cual nos obligó a tomar más recaudo y frenar un poco ese tema de conexiones para ver qué pasaba y no generar nosotros también ser una posible vía de expansión del virus. Con lo cual, bueno, eso es nada, estar trabajando de una manera
día a día y viendo a ver qué es lo que sucede, digamos, con todas estas cuestiones del aislamiento y las medidas que va dictaminando el gobierno nacional. La cooperativa en su momento, a la luz de la pandemia, había puesto un dinero a disposición de Clínica Independencia. ¿Fue necesario ese uso y en atención a esta emergencia sanitaria? En realidad, no, tal cual como fue explicado en su momento, es decir, el dinero estaba, o sea, el Consejo de Administración había aprobado un monto que era por 1,5 millones de pesos para la compra de respiradores y equipos accesorios de los respiradores. Era un préstamo que se iba a hacer, un crédito, y en ese momento, por una decisión del gobierno nacional, que era intervenir todas las fábricas de respiradores, ya las fábricas no tenían en venta, sino que el gobierno iba a definir a quién se le iba a otorgar esos respiradores, de acuerdo al grado de avance que el virus había tenido en diferentes lugares. Entonces, bueno, entendieron que por el momento no era necesario porque no estaba el equipamiento disponible por esta cuestión, así que eso está, digamos, a la espera, si en caso de ser necesario, está aprobada esa partida para afrontar los gastos que tenga la clínica. Fabricio, muchísimas gracias por este gesto y este diálogo con Cadena 9, muy amable. No, al contrario, gracias a vos, Gustavo. Saludo a la audiencia. La palabra del gerente de la Cooperativa Eléctrica de Servicios, Mariano Moreno, de 9 de julio, haciendo aclaraciones en relación al servicio que se presta esencialmente de luz ante las consultas que muchos de ustedes se han brindado a la luz de que están recibiendo precisamente las facturas por el consumo. Nosotros le agradecemos, bueno, y conjuntamente con ello los convocamos para la hora 19 en la síntesis de noticias que vamos a estar brindando como siempre. Hasta luego.